Un día como hoy, pero de 1529, el emperador Carlos V, el de a de veras, No el del chocolate. el de a de veras, concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa el Palacio Nacional y las zonas aledañas. Esa parte, todo lo que en ese momento era el Palacio de Moctezuma II. ¿Es como lo de enfrentito del Palacio Nacional? No, todo el predio desde donde está el Palacio Nacional hasta la Suprema Corte de Justicia, todo ese era el predio del Palacio de Moctezuma. ¿Y se lo dan en propiedad? Sí, pues como era el capitán general y era el gran vencedor y demás, se lo dan eso y se queda además con todo el predio de enfrente, digamos desde Tacuba, que es donde está Monte de Piedad, hasta lo que hoy sería más o menos la avenida, la calle de Madero, todo eso. Era el Palacio de Axayácatl, donde se hospedan los españoles. Oye, la familia de Hernán Cortés entonces quedó riquísima. Quedó con muchas propiedades, pero luego las fueron perdiendo. En 1562, ya muerto Cortés, porque él fallece en 1547, en 1562 sus descendientes le venden todo el predio de lo que hoy es el Palacio Nacional a la Real Audiencia, y a partir de ese año empiezan a vivir ahí los virreyes, 1562, y ya desde entonces fue era Palacio Real, porque el virrey no era alguien, no era era más bien representaba al rey, no era otra figura. Entonces, por eso no era el Palacio Virreinal, era el Palacio Real. Y ahí vivieron 62, 61, 60 virreyes aproximadamente. En total fueron 63, pero los primeros no habitaron ahí. Entonces les quedó lana por todas las propiedades y todo lo que hizo ese hombre. Sí, claro. Pues tenía 30,000 vasallos. En todo lo que fue el Marquesado del Valle, que incluía lo que hoy es el estado de Morelos, Oaxaca, una parte de Puebla. Sí, no, o sea, mal no le fue. Recuerden el Palacio de Cortés, claro, en Cuernavaca, que es uno de los pocos remanentes de la arquitectura de ese siglo. Y también entonces sus propiedades las conservaron muchos años. No tanto. Además no había tantos descendientes de Cortés. No se distribuyó entre muchos. La línea, o sea, pues había muchas familias, descendientes no legítimos, pues. Que no podían cobrar. Tal vez no podían tener acceso a la propiedad. No, pues entonces, si fuera así, todavía tendrían la propiedad, ¿no? Si los Moctezuma lograron enconcharse en España y establecerse ahí como una familia noble hasta la fecha. No, y bueno, y creo que tuvieron muy buen ojo de venderlo. Imagínate, se los hubieran expropiado tarde o temprano. Lo han de haber vendido muy, muy bien en 1562 a la Real Audiencia. ¿Por qué se los hubieran expropiado? Porque era... Pues porque, evidentemente nadie sabía en ese momento que a la larga el país se independizaría y todo, pero todo ese tipo de cosas terminaron siendo parte del gobierno. Hubiera sido un hotelazo ahorita. Fíjate, lo que es el Museo de San Carlos, que está ahí en Puente de Alvarado, ahora se va a llamar Calle México Tenochtitlán. Y Noche Victoriosa. Y la Noche Victoriosa. Ese edificio, bueno, esa casona, porque era una casona, se la regalaron al mariscal Bazaine y a su recién casada esposa Pepita de la Peña, en la época de Maximiliano. Bazaine era, digamos, que el jefe de las fuerzas expedicionarias francesas. Y pues Maximiliano, pues como no era suyo, se le hizo muy fácil regalarle todo ese predio. Pues obviamente ahí vivieron 3 años y luego viene la caída del imperio, el exilio, se muere Bazaine en el extranjero y ella regresa me parece que por la época de Porfirio Díaz, y obviamente intenta decir que se lo habían regalado. Pues obviamente el gobierno le dijo cuernos,
Por eso te digo, qué bueno que los descendientes de Cortés se deshicieron rápidamente iba a ser la propiedad más peleada, el palacio. O sea, ahí está, y lo increíble del Palacio Nacional es que ahí estuvo, digamos, el palacio de los Tlatoanis, luego el palacio donde vivían los virreyes, y luego donde han gobernado todos los presidentes de la República. O sea, tiene una larga tradición del poder en ese lugar. Había otra en Coyoacán, ¿no? Que también se estaban peleando hace poco. La que actualmente es la delegación. Hay una acá que era como la otra residencia de virreyes. Sí. Creo que se llama la Casa Chata. Esa es una, pero donde está la delegación Coyoacán, ahí en el centro, esa es era Casa de Cortés también. Dicen, pero ahí sí está, o sea, ya de eso ya no quedó nada. Jorge López Hernández, en Naucalpan, 61 años. Vengo manejando un camión con telas procedente de Puebla. Estoy en Naucalpan. Hoy cumplo 61 años y llamo para felicitarme. Ya más tarde festejaré con la familia. Antes me acompañaba Club Nocturno, pero ahora escucho su programación y me sigo con ustedes. Saludos para todos. Felicidades. Saludos. Virginia Flores, buenos días y saludos a todos, en especial a Alejandro. Y para decirle que mi hijo me regaló el libro de Pandemia Bizarra. Gabriel Soto, una pregunta para Alejandro. ¿Qué construcciones quedan? ¿Sí, a los dos? Sí. Bueno, 50 y 50, Alejandro? Muy bien. Quedan 100% originales, hechas después de la caída de los mexicas. Saludos desde Portland, Oregon, en Estados Unidos. Construcción civil ya del siglo XVI, no, pero por ejemplo hay como 3 o 4 conventos, entre ellos el de Tepoztlán, Morelos, es siglo XVI, el que está en... Tlaxcala. El de Tlaxcala, uno de Tlaxcala también, el de Acolman, San Agustín de Acolman, rumbo a las pirámides de Teotihuacán, también es siglo XVI, pero realmente quedan muy pocas construcciones o vestigios que puedan admirarse del siglo XVI, sobre todo obras conventuales. Mario. Y pues se quejaron mucho precisamente en el siglo XVIII de que los arquitectos y los constructores de ese momento estaban imponiendo el estilo neoclásico, como el de, digamos, el Palacio de Minería, y destruyendo toda la arquitectura barroca que existía en la Ciudad de México. Y desde entonces había una cierta conciencia de que se estaba perjudicando el patrimonio arquitectónico. Yo fui a ver, la primera vez que fui a ver que la construcción donde había vivido la 10ª musa, Sor Juana Inés, y llegué al lugar. No hay nada, no había nada. Había 3 piedritas. Ahora ya lo tienen por lo menos arregladito y hasta barrido. Pero cuando de Pantla, ¿no? Pero cuando lo conocieran los cimientos, Alejandro. Sí. Me engañaron. Fíjate, y ahorita, no sé si a la vista del público, pero en Monte de Piedad, el año pasado encontraron, digamos, un pedazo del patio del Palacio de Axayácatl. Ese estaría padre conocerlo. Pero si es 1 metro cuadrado, pues realmente tendrás que hacer mucho uso de tu imaginación. Pero si tú quieres ver realmente una obra del siglo XVI arquitectónica, yo creo que el convento de Tepoztlán es sin duda uno de los más característicos, y el de Tlayacapan. Tlayacapan, eso. También. También salió hace poco una nota reseñando la última construcción, vivienda que queda del siglo XVI en el centro, que está por esa zona detrás del Palacio de la Merced. Sí, por ahí por la Merced. Entonces una casa sin mayor gracia, ¿no?
pero sí se sabe que es del siglo XVI. Me están dando datos porque no me acordaba. El exconvento de San Francisco, sede del Museo Regional de Tlaxcala, está siendo sometido a un proceso de conservación. Bueno, este monasterio fue uno de los 4 primeros que edificaron los franciscanos a su llegada al continente en el siglo XVI, junto con los de Huejotzingo, Texcoco y el de la Ciudad de México. A ver, exconvento de San Francisco. Se construyó hace más de 480 años. Ubicado en la ladera del Cerro Sur de la ciudad de Tlaxcala. Fue construido por mano de obra indígena a partir de 1526, a cargo de Fray Martín de Valencia. Ha tenido varios usos a lo largo de su historia, entre ellos cuartel militar, hospital, penitenciaría y desde 1981 como recinto museístico. Es que no me acordaba cómo se llamaba ese, pero alguna vez alguien me dijo que era de las primeras construcciones en este país. Con ese propósito, de ahí partían para evangelizar. Mario. Ahora, hay que tener siempre en cuenta, muchas veces se dice, es que sí fue fundado, sí fue hecho en el siglo XVI. Sí, quizá fundado, pero ya por cuestiones de destrucción, se quemaron, se cayeron, luego lo reconstruían en otros siglos. Pero así, arquitectura original del siglo XVI, sí es Tepoztlán, Morelos, San Agustín de Acolman, estos vestigios que hay en Tlaxcala, desde luego. Pero realmente no hay tanta arquitectura del siglo XVI como, por ejemplo, si hay del XVIII o del XVII para adelante. Y aquí estaba leyendo que la calle Manzanares, número 44, cerca de ahí de la Merced, está el edificio, la vivienda más antigua de la Ciudad de México. Y sí, se nota que es una arquitectura muy, muy masiva, con grandes rocas, un arco muy especial con un escudito religioso. Y sí, es quizá el último vestigio de aquella gran ciudad.